La historia de la loba Huella. En lo más apartado de la cordillera cantábrica occidental, la vieja osa que reinaba el valle disputó la lobera alta, bajo unos espesos brezos, a una pareja de lobos que tiempo atrás habían criado allá sus lobeznos, cerca de las nieves perpetuas. Los lobos tuvieron que buscar otro hueco apropiado para traer al mundo a sus negros lobeznos. Era primavera, y los verdes abedules contrastaban con los coloridos matorrales de la montaña cantábrica. El cuco, recién venido de África, parece que adivinó el momento del parto y dio la bienvenida a una nueva camada que reinaría sobre estos altos valles. El macho hacía largas caminatas para cazar al alba, mientras la loba se quedaba con los cachorros. Las nieblas y la discreción de los lobos ocultaban su presencia a los hombres que transitaban de cuando en cuando aquellos montes. A las 2 semanas, una fuerte lobezna daba síntomas de dominancia ante sus hermanos. Era Huella, una criatura que dejaba ver ya su lugar en la jerarquía de estos animales sociales. Avanzado ya el mes de mayo, el monte era un hervidero de vida. Las aves llenaban con sus cantos el bosque y se afanaban para sacar a sus polluelos del nido. En algún rincón de los altos bosques de hayas y abedules sonaba aún el canto del urogallo, como si fuera un pregón que reclamaba su persistencia en la cordillera que veía disminuir sus efectivos. Era también el momento del nacimiento de las presas del lobo, corzos, rebecos y ciervos que también tenían sus crías. En el momento también de mayor esplendor de la hierba, toda una cadena trófica viva y palpitante. La curruca capirotada no cerraba el pico y despertó a los lobeznos. Huella se sorprendió al ver unos grandes bultos pasar cerca de la lobera por las cornisas rocosas. Era la osa Maruja, que andaba precavida con sus pequeños esbardos, poco más grandes que un gato y que habían nacido antes que ellos, en lo más frío del mes de enero. Maruja se andaba con cuidado, pues en estas cornisas un águila regal le arrebató un osezno de la camada anterior. También estaba alerta para que no se acercara un peligroso macho, que podrían acabar con sus pequeños, de ahí que anduviera todo el día enriscada en lugares poco accesibles. La madre de Huella le advirtió que se anduviera con cuidado si veía en los cielos la imponente silueta del águila real, pues también podría llevársela a ella por los aires o a alguno de sus hermanos. La manada estuvo entretenida aquella soleada mañana viendo cómo los pequeños esbardos peleaban y se caían por las laderas mientras la osa Maruja pastaba hierba fresca y levantaba piedras para comer insectos. Hacía ya unos días que los fríos vientos del norte y las frecuentes nieblas traían otro mensaje. Además, Huella vio cómo iban cambiando los colores de su entorno, hasta que un día le asustó un tremendo bramido de un ciervo de gran cornamenta. Su instinto cazador y el de sus hermanos les impulsó a irse hacia donde estaban los ciervos, pero pronto desistieron al ver con qué furia se perseguían y chocaban sus cuernas. Los lobatos estaban ya cansados de comer las presas que sus padres les traían cada mañana, así que, cuando se acortaron los días y las noches volvían a ser frías, comenzaron a seguir a sus padres en las cacerías. Los bosques de su reino, en aquel alto valle, se habían puesto coloridos y los sonidos de las vacas que los habían acompañado hasta ahora habían desaparecido, pues habían bajado a los valles. Un frío amanecer vieron una blanca capa de nieve y empezaron a saltar y jugar como locos, pero Huella pronto paró en seco,
su madre emitió una corta tos. Una especie de rayo de luz avanzaba por su entorno. Muy ruidoso y molesto, les incomodaba. Traían también otro olor extraño, olía a perros, que no dejaban de ladrar. El lobo, grande y líder decidido, emitió también una especie de tos que hizo ocultarse rápidamente a la manada a lo más espeso del bosque. Los jabalíes también advirtieron aquel peligro y en fila india fueron escondiéndose en lo más alto del bosque de abedules, acebos y cervales. En la carrera para esconderse, Huella tropezó con unas ramas y dejó de notar el suelo bajo sus pies. Cayó en una oscura grieta de una mina de carbón abandonada por los hombres tiempo atrás. Un instinto atávico le decía que debía permanecer en silencio cuando oyó a los perros acercarse ladrando mientras perseguían al jabalí. Oyó también el trueno de los hombres y recordó que sus padres le habían advertido mucho sobre su peor enemigo. Al poco le llegó también el olor de la sangre del jabalí y muchos ruidos que le incomodaban. En aquella oscuridad del hueco de la mina aguardó a que se fueran los hombres, pero pasaron muchas horas. Tantas que cuando salió de aquel lugar había perdido a sus padres y hermanos. Huella, a pesar de su corta edad, como animal social sabía que un lobo solo no es nada, tanto para cazar como para compartir su vida, unos animales que necesitan vivir en grupos bajo rígidas jerarquías. Así que, atardeciendo ya con bonitos colores sobre la cordillera cantábrica, los puso a olfatear y buscar a sus padres. Pronto la luna alumbraba sus pasos por aquellos altos senderos flanqueados de brezos y carqueisas. Ya de noche preguntó al cárabo por sus padres, pero le dijo que estaba muy ocupado buscando lirones caretos y que no había tenido tiempo de ver a ningún lobo pasar. Exhausta, Huella vio cómo las primeras luces iban alumbrando las nieblas sempiternas de su paisaje, de las montañas que había cobijado tantos años a los de su linaje, hasta que se quedó durmiendo bajo un viejo roble. La despertaron los rebecos que se veían seguros en las rocas y no temían a un lobo solitario, incapaz de capturarlos a la carrera por aquellos roquedos. Sin embargo, uno de los rebecos siempre permanecía vigilante, atento para emitir una especie de silbido nasal en cuanto viera aparecer al resto de la manada. Huella tenía ya casi el tamaño de los adultos al llegar el mes de noviembre. El pelo lustroso y brillante, pero en su interior rugía el hambre y la tristeza. Tras la siesta, se despertó y se estiró como un gato, para luego desaparecer entre los brezos y seguir buscando a sus padres. Aquella tarde, en su deambular, tropezóse con un gran oso que estaba alimentándose de bellotas. Guardando la distancia, preguntó por sus padres y el oso le dijo que días atrás había disputado una carroña con unos lobos, pues en los últimos tiempos había menos vacas y caballos muertos por el monte y hasta los buitres lo estaban pasando mal. Huella intentaba cazar algún animal que se ponía a su alcance, pero la mayoría de las veces sin éxito. Los corzos y ciervos se escapaban muy fácil y al jabalí no se atrevía ella sola. Eso solo podría conseguirlo cazando en manada. Algún día comía ratones que sacaba escarbando de sus madrigueras. Otros días capturaba liebres que se quedaban muy quietas debajo de un brezo y más de una vez intentó acercarse al ganado, pero los mastines hacían bien su trabajo. Por fin, a finales del otoño, vi una mañana los brezos moverse con fuerza. Allí debía de estar pasando algo. Se acercó con sigilo y vio unos jóvenes lobos como ella jugando, persiguiéndose, cerca del ganado que se apacentaba acostumbrado a verlos de vez en cuando. Se acercó alegre, pero, de forma furiosa, salió un gran lobo de entre los matorrales para atacarla. Y es que no era su manada. Huella era allí una intrusa y tuvo que alejarse rápidamente. Cansada, llegó de noche a un bosque y por el sendero una cámara de estudio de fauna del FAPAS
capturó su paso por allí. También habían pasado unos jabalís con sus rayones, y Huella lo percibió olfateando el suelo. Y por fin, aquella noche pudo llenar su estómago con un tierno rayón, tras su primera jornada de caza. Al alba, aún oscuro entre las ramas de acebos, servales, avellanos y hayas, volvió a ver y escuchar algo terrible. De nuevo, un rayo de luz ruidoso cruzaba la montaña. Un temor atávico recorrió su cuerpo y se ocultó observando qué iba a suceder, pero esta vez no olía a perros de caza. Escondida tras los brezos, Huella vio unos hombres con unos bultos a la espalda que se desplazaban en silencio por las sombras del bosque. Los siguió con la curiosidad lupina de sus ojos ambarinos y vio cómo se sentaban en unas rocas y permanecían inmóviles y en silencio. Pero tras satisfacer su curiosidad decidió irse, pues no se fiaba para nada de aquellos hombres. Así tumbada en una peña recibió el beso del sol al amanecer, y es que era una mañana de principios del invierno muy bonita, soleada con un viento cálido que venía desde detrás de aquellas montañas de la cordillera, y se durmió largo rato. Esa mañana un olor desconocido la despertó. Era algo muy extraño. La intoxicaba, le dificultaba respirar. Parecía como una extraña niebla. Era el humo de un incendio. De un brinco se puso en pie y se alarmó al ver también las llamas que corrían ladera arriba, quemando todos los brezales. Al trote se fue para pasar la cumbre al otro lado, a la cara norte donde la humedad del hayedo, lleno de líquenes, detendría aquellas llamas mortales. Allí conoció a la ardilla en aquel día ventoso. Le preguntó por sus padres, pero le dijo que no había visto ningún lobo y que estaba a punto de meterse en un viejo nido lleno de bellotas para pasar el invierno, pues las montañas empezaban a pintarse de blanco por las cumbres. Huella bajó el olfato al suelo. Algo le llamaba la atención. Eran plumas. La ardilla le dijo que eran de un viejo urogallo que aún vivía en estos bosques, pero que también se encontraba muy solo, pues estaban desapareciendo de las montañas cantábricas. Llegó el tiempo de las lluvias incesantes, cuando un día vio una osa con sus hijos ya crecidos que estaban escarbando en el suelo, ponerse en pie asustándose de algo. Por el bosque pasaba un hombre con su perro, y Huella quedó vigilante. Huella vio que le sonaba esa cara. Era uno de los hombres que aquel día permaneció en silencio al amanecer en aquella montaña. Pero temerosa también se fue. Con el paso de las semanas el paisaje cambió. La nieve lo había cubierto todo, y Huella se puso muy contenta correteando aquí y allá hasta que vio unas huellas como las suyas en el manto blanco. Las olfateó y recibió un mensaje de los suyos, así que se puso a aullar llamando a su familia. Desde la montaña de enfrente se oyeron otros aullidos que dieron esperanzas a Huella. Recorrió aquella distancia, pero pronto paró en seco. De nuevo unos hombres en su montaña. Se escordió observando. Manipulaban algo agachados, observando también aquellas huellas de los pies de los lobos. Le devolvió al sonar la cara de uno de aquellos hombres que parecía no albergar peligro. El viento invernal movía el lustroso pelo de Huella cuando decidió dar unos pasos más sobre la nieve para ver qué estaba sucediendo, qué buscaban aquellos hombres que fotografiaban y medían las huellas. Estaban haciendo un censo de los de su especie. Huella había conocido su corta vida a hombres que portaban las armas del trueno, los que habían quemado el monte y otros que parecían disfrutar como ella de la montaña, que parecían no tener peligro. Su instinto de depredador curioso y precavido le hizo marchar a la carrera para ocultarse y volver a guiar sus pasos hacia aquella montaña donde aullaron los lobos. Los animales lo estaban pasando mal con la nieve, intentando sobrevivir con poco alimento y mucho frío. Encontró el rastro de una liebre, lo siguió hasta el pie de unos piornos y pudo dar con ella, llenando el estómago ese día. Huella llegó al lugar donde habían aullado los lobos y encontró sus rastros. Siguió aquellas huellas y olfateó algunos excrementos.
Su pituitaria le daba el mensaje de que se trataba de su familia. Corrió, saltó, giró aquí y allá para reconocer aquellos mensajes olfativos y al fin dio con sus padres. ¡Qué alegría! Ahora su vida estaría asegurada para poder cazar y sobrevivir en manada, y los tres se perdieron en un bosque invernal. El águila real fue testigo del encuentro lupino desde su señorial vuelo sobre las cumbres y aquellos altos valles. Pasaron las nieves, y la vieja osa se subió a una roca junto a los robles rebollos de hojas marcescentes para ver pasar con aire orgulloso a la familia de lobos. Pero aquel día iba a ser fatídico de nuevo para ellos. En lo más tranquilo y rutinario del trote lobero por el sendero, la madre de Huella quedó inmóvil. Recibió como un tirón hacia atrás. Quedó atrapada en un lazo. Al poco volvieron a oír un coche que se acercaba. Así la manada huyó. Eran unos hombres que colocaron un collar de seguimiento a la loba y la liberaron del lazo para volver a reunirse con los suyos. Huella se sorprendió al ver a su madre con aquello en el cuello. Sin duda, los humanos estarían estudiando sus movimientos a distancia. Así los humanos sabían que los lobos podían cazar a 20 kilómetros de distancia de la lobera. Los corzos y jabalíes que eran sus presas favoritas. Los fuertes jabalíes se defendían muy bien, pero entre toda la manada podían darles muerte. Algún que otro día también mataron algunas ovejas y cabras. Muchas estaban bien protegidas por los mastines, pero otras pastaban sin vigilancia. Hasta que un día tuvieron la suerte de encontrar un caballo muerto. Los lobos desconfían, pues la madre de Huella le contó que más de una vez los hombres ponían veneno en las carroñas, y que así había visto en aquellas sierras morir a 2 perros envenenados por comer de un ternero rociado con herbicida. Así que olfatearon mucho el entorno. Hasta que, de nuevo, un trueno sordecedor sonó y el lobo líder, su padre, cayó al suelo. Huyeron a la carrera y vieron a unos hombres acercarse a por el cuerpo de su jefe, el guía de la manada. Lo ataron a la rueda de repuesto del coche y se alejaron. Si los lobos lloran, aquella mañana debió recorrerle las mejillas de Huella y su madre muchas lágrimas. Ahora, sin su lobo líder, no les sería posible cazar a los fieros jabalíes o los grandes ciervos. Tendrían que arriesgarse a cazar ganado, mucho más fácil que los esquivos rebecos. El invierno volvió a aquellas montañas, volviendo a cambiar los paisajes de la cordillera cantábrica. Un día, Huella y su madre vieron a lo lejos a unos hombres con unos perros. Era época de caza, y su instinto les decía que debían de permanecer en silencio. Pero aquello parecía distinto. Los perros eran rastreadores de cebos envenenados. Era una patrulla de búsqueda de veneno. El viento aullaba también en las montañas invernales. Las 2 lobas, tristes por la incomprensión humana que también comparte su territorio, aullaron también a la luna. Un aullido breve, inquisitivo. Después la montaña quedó en silencio. Parley Mowat escribió en 1963 que los lobos también lloran. El antropocentrismo y la incomprensión humana puede hacer que los lobos se extingan, un animal al que se le atribuyen muchas cosas malas para la mentalidad de los humanos, pero el lobo nunca desaparecerá de la imaginación del hombre.